Y a veces decimos, bueno, pero ¿cómo es tener fe? ¿Cómo le haces tú? Tú ves a otros que avanzan, que crecen y dices, ¿cómo es tener fe? ¿Qué es tener fe? Y de pronto la persona que te está animando te dice, pues es creer. Y tú dices, bueno, ¿cómo es creer? ¿Verdad? Y vamos a meditar en alguna medida sobre la vida de un gran hombre. Un hombre llamado Abraham, conocido como el padre de ¿qué? El padre de la fe. Y escuchar la palabra fe, y a veces cuando nos comenzamos a complicar las cosas, queremos darle la vuelta a la palabra la fe y querer saber qué es fe. ¿Cómo creemos en fe? ¿Cómo esperamos en fe? ¿Cómo lo hacemos? Porque entre que hay una palabra y entre que llegamos ahí siempre hay un proceso. Y en Romanos capítulo 4, versículo 18... Y creo que en este tiempo y cada momento de nuestra vida, circunstancia, situación, eventualidad, momento que nos acontece como familias, como iglesia, y quiero mencionarlo como iglesia, viene un tiempo donde necesitamos fe para tomar esas promesas. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice que los saludaban, no vaya ese pasaje, pero dice que lo veían, lo saludaban, ¿verdad? Lo confesaban porque tenían fe acerca de una palabra. No estaban en ese momento ya recibiendo la palabra, pero cuando abrazamos una palabra la saludamos y decimos, oye, un día voy a llegar ahí, nomás te saludo porque sé que llegaré. Y como iglesia tenemos promesas grandes de parte de Dios, como familias, como hogares, como personas, como individuos. Romanos capítulo 4, versículo 18, hablando acerca de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Diga conmigo, había una palabra. Así será tu descendencia. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Y en ocasiones, para poder entender este versículo o ayudarnos a comprenderlo un poco mejor, vamos a otras versiones. Hay otras 3 versiones y dice lo siguiente en una versión: aun cuando no había motivos para tener esperanza. Eso quiere decir, creyó en esperanza contra esperanza. Otra versión dice, aun cuando no había motivos. Es decir, no había ninguna razón para tener una esperanza. ¿Has estado en alguna situación alguna vez donde te encuentras cuando ya no hay motivos para tener una sola esperanza? Otra versión dice, contra toda esperanza Abraham creyó. Contra toda esperanza completamente. Otra versión dice, cuando ya no había esperanza. Y tengo que decirles algo esta mañana. Hay alguien que es especialista en dar esperanza cuando ya no hay absolutamente nada de esperanza. Hay un pasaje en la Escritura que enseña que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y la palabra perdido en el griego original quiere decir destrucción, perecedero, perecer. O sea, te puedes imaginar que Jesús vino a salvar, vino a darle vida, vino a rescatar aquello que estaba destruido completamente. Si alguna vez alguien aquí ha tenido un carro y desafortunadamente tuvo un accidente y el seguro lo declara pérdida total, es decir, ya no hay esperanza, ese carro no está más que para la basura, ya no hay arreglo, ya se acabó, por más que quieras hacerlo, ese carro ya no va a quedar bien. Una destrucción completa. Y dice la Escritura que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, es decir, lo que está destruido. Y cuando Jesús nos da una promesa, cuando Jesús nos habla, cuando el Señor nos da una palabra, lo mejor que podemos hacer es esperar en esa palabra. Y se oye fácil, pero en el día a día hay situaciones, hay circunstancias, y tenemos esa palabra de parte de Dios y tenemos que permitir que crezca en nuestro corazón a pesar de que no hay esperanza. Dile al que está a tu lado, a pesar de que no hay esperanza.
Era esperanza contra esperanza. Abraham creyó de esta manera, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe. Diga conmigo fuerte: debilitó. Dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Voltea a ver al que está a tu lado y dile: ahí la llevas, bro. Dice que no se debilitó su fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Diga conmigo: fortaleció. Si pudiera titular este mensaje en esta mañana es: ¿te estás debilitando o fortaleciendo en tu fe? ¿Te estás debilitando o fortaleciendo en tu fe? Y aquí dice que Abraham se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido Dios. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también respecto a nosotros. Dile al que está a tu lado: ahí te hablan. A quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero si nos enfocamos a Abraham, Abraham se encontraba en una situación específica, ya casi de 100 años. Al considerar su cuerpo, y nos da una descripción de su cuerpo que estaba ya casi como ¿qué? Piensa un poquito en el cuerpo de Abraham. Piensa un poquito en la promesa. Si no mal recuerdo y si no me equivoco, la promesa la recibió aproximadamente a los 75 años. Pasa un año, 76, 77, 78, 79, 80, y nos seguimos así. Y ya casi de 100 años. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos desesperado por esa promesa que recibimos? ¿Cuántos de nosotros, conforme va pasando más el tiempo, parece que vemos más lejana la promesa, y más cuando las circunstancias te dejan ver que pareciese que se aleja? ¿Qué fe, qué nivel de fe tenía Abraham como para decir que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto? Su cuerpo estaba ya como muerto, conforme a lo que nos enseña la Escritura, siendo de casi 100 años. Muchas veces es inevitable que nuestros ojos vean las circunstancias, pero nosotros podemos decidir, cuando hemos recibido una palabra de Dios, si creemos a Dios, si esperamos en Dios, cuando estamos leyendo la Escritura, cuando Dios está trayendo consuelo a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y la hemos recibido. Pero Abraham, aún considerando su cuerpo que ya estaba como muerto, él no se debilitó en la fe. ¿Cuántos de nosotros comenzamos a considerar cosas en la vida de manera que estas cosas nos apartan de las promesas? Un hombre de fe, un hombre con una promesa, ahora lo encontramos en esperanza contra esperanza, es decir, en una palabra, aun cuando no había ningún motivo para tener esperanza, su cuerpo casi de 100 años, ya casi como muerto, contra toda esperanza, Abraham creyó cuando ya no había esperanza. Como de 100 años, su cuerpo ya casi muerto. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y nos encontramos en las circunstancias, y de pronto Pedro va con los demás y va caminando Jesús por ahí, verá, sobre el mar, y wow, dice,
Maestro, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Y Jesús da una palabra y le dice, Pedro, ven. Una palabra de Jesús sobre la vida de Pedro. Y de pronto Pedro comienza a caminar sobre las aguas, lo imposible. Cuando hay una palabra de Dios, lo imposible se vuelve posible. Cuando hay una palabra de Jesús, cuando Jesús ha dicho algo, lo imposible se vuelve posible. La esperanza contra esperanza. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero de pronto comienza a ver las circunstancias, comienza a ver y a darse cuenta que estaba haciendo lo que es imposible, comienza a darse cuenta que está siendo posible y ve las circunstancias y se comienza a hundir. ¿Cuántos de nosotros en nuestras vidas, cuando tenemos una palabra, estamos caminando en lo imposible de Dios, pero de pronto nos enfocamos en considerar como Abraham, que no consideró su cuerpo como ya casi muerto, como de 100 años casi? Comenzamos a considerar las cosas y comenzamos a hundirnos. Y nuestra fe se comienza a debilitar. Comenzamos a debilitarnos en la fe. El problema está cuando comenzamos a considerar las cosas y las circunstancias a nuestro alrededor. El problema es cuando comenzamos a razonar la fe en vez de creer y esperar en ella. El problema es, ¿te imaginas? Abraham pudo haber dicho, ya pasó otro año, lo veo lejos, mi cuerpo está ya mal, los 100 años, la fertilidad y entre otras cosas. Comenzar a considerar situaciones no solamente acerca de tu cuerpo, sino acerca de la zona donde tú estás, de los conflictos que se dan en el día a día, las situaciones, y cada vez más el considerar algunas situaciones nos van apartando de la fe, nos van debilitando. ¿Cuáles son las cosas o circunstancias en nuestras vidas que van debilitando nuestra fe, que nos roban la atención de nuestro corazón y comenzamos a esforzarnos nosotros mismos por conseguirlo? ¿Cuáles son aquellas cosas que una vez que hemos tenido una palabra de Dios nos comienzan a hundir poco a poco? Y quiero poner algunos ejemplos junto con ustedes. Por favor, vayan conmigo a 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Entonces, en Romanos 4:19 aprendemos que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Eso por el lado de Abraham, eso por el lado de él, ¿está bien? Cuando a veces alguien es el problema para alcanzar una promesa, bueno, oras por esa persona, pero ¿cuántos sabemos que Dios es especialista? Hay un dicho que dice, voy a matar 2 pájaros de un tiro. ¿Alguna vez has escuchado eso? Pero sabe, Dios es especialista en matar muchos pájaros de un solo tiro, de uno solo. Dios hace algo y remueve situaciones, circunstancias para alentarnos a la fe como familia en diferentes personas. Hay un acontecimiento y un suceso y Dios trabaja en todos y en el corazón de todo el hogar y de toda la familia. Hay una situación a veces en tu familia, en tu hogar, y tienes que resolverla y pides sabiduría a Dios, pero no solamente esa situación alcanza al esposo, alcanza a la esposa, alcanza a los hijos, alcanza a los amigos, y siempre terminas diciendo, Dios me quiere enseñar algo de aquí, Dios me quiere madurar, Dios me quiere enseñar a abrazar la fe y abrazar las promesas que Él tiene para mí. Pero no solamente se trataba de Abraham la cosa. No solamente era la consideración de su cuerpo, no solamente era esperanza contra esperanza para Abraham, sino también nos habla de Sara, o la esterilidad de la matriz de Sara. Cuando solamente uno es el problema, pues oras por eso, pero aquí había 2 circunstancias difíciles y adversas.
Pero la esperanza y la fe en Jesús sigue siendo la misma si son 2, si son 3, si son 4, si son 5, las circunstancias que sean. Lo importante es que permanezcamos y no dejemos que la fe se debilite al considerar las circunstancias. Ellos también tuvieron su lucha y su crisis cuando vino la palabra y fue dicho a ellos que habrían de concebir un hijo a través del cual Dios daría una descendencia. Dice que Sara se rió, ¿se acuerdan? Todos tenemos crisis en algún momento. Lo importante es mantenernos firmes ante las promesas que Dios ha traído a nuestras vidas sin comenzar a considerar la posibilidad de que éstas no lleguen. Vamos a poner algunos ejemplos. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Previo a este pasaje, lo leeremos más adelante en Primera de Samuel capítulo 10 versículo 6. Pero previo a este pasaje había una promesa. Dios hablando a través de Samuel a Saúl. Dice lo siguiente: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, diga conmigo, en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto. Escuche bien, el pueblo de Israel se escondió en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Qué les llevó a esto? Ver a un pueblo tan numeroso. Diga conmigo, las circunstancias. Versículo 7, y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Se puede imaginar? Saúl al frente y todo el pueblo atrás temblando. ¿Por qué temblaban? ¿Por qué temblaba todo el pueblo? Porque el versículo 5 nos dice que los filisteos eran 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y cuando los vieron, a pesar de que tenían una promesa, una palabra de que Dios entregaría a sus enemigos, de que Dios haría el bien a su pueblo, cuando comenzamos a ver las circunstancias, imagínate por un momento, todo ese gran ejército, ellos lo vieron y comenzaron a considerar las circunstancias y se debilitó la fe. Cuando comenzamos a ver las circunstancias, nuestra fe se debilita. ¿A qué los llevó? A esconderse en las piedras, en las cisternas, en las cuevas. Y algunos iban detrás de Saúl, temblando de miedo. O nos abrazamos al Señor y creemos y esperamos en Él, o comenzamos a considerar las circunstancias. Es que Dios me dijo que me iba a librar de esta enfermedad, y es que Él me dijo y cada vez me siento peor, y las cosas están súper mal, y las cosas, incluso ya hasta el médico me dijo, y comenzamos a considerar las circunstancias, pero hay una palabra de parte de Dios. Es que Dios me dijo que había de hacer algo a través de mí, cada vez lo veo más lejos. Permanecemos en fe y Dios lo hará. Por más que quiero darle la vuelta a ese pasaje para que sea más suavecito, por más que me encantaría cambiarle las palabras a ese versículo como para que se acomodara a mi carnalidad y humanidad, no se puede. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por más que querramos darle la vuelta, por más que busquemos otra versión, por más que querramos que sea más suavecito, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradarle a Dios? ¿Queremos agradarle a Dios? Necesitamos tener fe, necesitamos ir esperanza contra esperanza, creer
en las cosas que Dios ha hablado, aún donde no hay nada de esperanza. Pero Dios lo dijo. Él abre camino donde no hay camino. ¿Te imaginas el pueblo de Israel saliendo de Egipto, teniendo delante de ellos, verdad, esa inmensidad de mar? Ya no había camino y Dios hace posible lo imposible. No tenían esperanza, se había acabado la esperanza. Pero Dios abre camino donde no hay camino. Versículo 7. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráiganme holocausto y ofrendas de paz y ofreceré el sacrificio. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, diga conmigo, porque vi. Diga conmigo, porque vi. No dice porque creí. Dice porque vi. Dice porque vi que el pueblo se me desertaba. Comenzó a considerar, comenzó a dejarse llevar por las circunstancias, porque vi. Quiere decir que se entretuvo viendo cómo algunos estaban escondidos y cómo temían, unos en cisternas, otros en cuevas. De pronto volteó y vio que detrás de él venía todo el pueblo temblando de miedo. Y cuando nos enfocamos en las circunstancias y no en la palabra que Dios dijo, terminaremos debilitándonos en la fe. ¿Estás conmigo? Y cuando Samuel le pregunta, le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Dice: es que porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Digo, era el día 7, todavía no acababa. ¿Cuántos a veces sentimos la presión en la vida de que Dios dio una palabra y sentimos que se acaba el plazo y le queremos ayudar a Dios a cumplir su palabra? Versículo 12, y me dije a mí, ¿no? Él mismo se dijo: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. No lo busque. Voy a leer 1 Samuel 16, donde Samuel le dice a Saúl: espera 7 días y espera que llegue yo. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo llegue, hasta que venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esa era la instrucción, esa era la promesa. Y usted dice en el versículo anterior, mucha gente dice: no, cuando el Espíritu Santo venga sobre mí, yo puedo hacer lo que se me pegue mi regalada gana, siempre y cuando estemos bajo la autoridad de la palabra de Dios y bajo la autoridad que Dios ha establecido. ¿Está conmigo? Porque Saúl terminó haciendo lo que él quiso, pero no bajo la obediencia a la autoridad. ¿Está aquí conmigo, amados? Y este pasaje es como cuando tienes una promesa de parte de Dios, pero le quieres ayudar a Dios a cumplir su promesa. Y de pronto Samuel le dice: ¿qué has hecho? Y dijo: no, pues es que como vi
comencé a considerar todo el cuadro de la situación que estaba alrededor de mí, me esforcé. Qué fuerte es esperar en el Señor, amados. ¿Quién dijo que sería fácil? Salmo 40 dice: pacientemente esperé al Señor y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pacientemente esperé al Señor. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos cuando tenemos una promesa? Comenzamos a orar a Dios, le decimos: Señor, necesito tu ayuda, necesito que vengas. Invertimos un día de oración y como no vemos respuestas, empezamos a tomar decisiones como nosotros queremos. Señor, se cumple el plazo, Dios, en que tengo que resolver esta situación y no veo que llegues, así que me voy a esforzar yo y la voy a hacer yo. Y cuando menos nos damos cuenta, nos metemos en un doble problema y terminamos frustrados y terminamos lo que nuestro pastor nos enseñaba, resentidos con Dios por la necedad de nuestro corazón. Esperar en Dios aun cuando tu cuerpo ya casi está como muerto. Esperar en Dios aun cuando no hay una posibilidad de que se geste un bebé por causa de una esterilidad. Si Dios dijo, Dios llegará. Que Dios nos ayude a esperar en fe. Y dice: comencé a ver y vi las circunstancias y lo consideré y entré en pánico y dije: no puede ser, no lo vamos a hacer, es un pueblo enorme, Samuel no llega, esto se acabó, mejor yo lo ofrezco, tráiganmelo. Y ofreció holocausto y no esperó. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. Esperanza contra esperanza. Donde no había esperanza, Abraham creyó. Lucas 24, versículo 17. Dile al que está a tu lado: ¿se debilita o se fortalece tu fe? ¿Cuántos entramos en pánico cuando no vemos la respuesta de Dios? ¿Cuántos entramos en pánico cuando las circunstancias se ponen difíciles? Cuando volteas a tu alrededor y tienes una promesa y dices: bueno, yo no le veo por dónde Dios vaya a obrar. Nuestra fe se debilita cuando comenzamos a considerar las circunstancias y no creemos la palabra y no abrazamos su palabra. Lucas 24, versículo 17. Ya el Señor había sido crucificado, ya el Señor, ¿verdad?, había resucitado, y les dijo, van teniendo una plática camino en Emaús, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y van dos discípulos caminando, Jesús se les empareja, ¿verdad? Ellos no sabían que era Jesús. Y Jesús les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Siempre que comenzamos a considerar las cosas y no abrazamos la fe y comenzamos a perder la esperanza, viene una tristeza a nuestro corazón poco a poco. Y dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: Jesús, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21, pero nosotros esperábamos. Diga conmigo: nosotros esperábamos.
O sea, no están hablando con Jesús y diciendo, no, aunque pasó, aunque lo crucificaron, aunque los gobernantes y todo esto, y ha pasado ya unos días, nosotros esperamos que Él... No, ellos ya dijeron, esperábamos que Dios hiciera algo. Esperábamos que... Nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es decir, perdieron la esperanza, se debilitó la fe. Y ahora, además de todo esto, o sea, como diciendo, añadiéndole a que ya perdimos la esperanza, ¿verdad? Añadiéndole a que esperábamos, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido y no ha sucedido nada. Ya es el tercer día. Cuando alguien tiene el desfortunio de perder a un hijo en algún lugar, en alguna plaza, al principio siempre dice, lo vamos a hallar, vas a ver que lo vamos a hallar, y se alientan unos a otros los familiares, lo vamos a encontrar, vas a ver que lo vamos a encontrar. Pues es el primer día. Y hay fe, y hay esperanza, ¿verdad? Pero viene el segundo día y no lo encuentran, y el tercero, y el cuarto, y entre más pasan los días, más difícil se va haciendo una situación, ¿cierto o no? Y aquí estos hombres dicen, nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel, pero añadiéndole a todo esto, han pasado ya 3 días y no ha sucedido nada. Es decir, entre más días pasan, pudiera ser que las circunstancias pudieran afectar más nuestra pasión y nuestra credibilidad en el Señor. Pero eso depende de ti y depende de mí en la gracia de Dios. Ya han acontecido, dice todo esto, dice además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes el día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Como diciendo, podemos considerar que alguien ya le vio, podemos considerar, es que había una palabra. Es que a veces vivimos de lo que los demás nos dicen. Está bien, amados, que otros nos alienten, está bien que otros nos digan, dale para adelante, tienes una promesa, está bien el ánimo, pero debemos vivir anclados, porque como habrá gente que nos diga que está bien, como habrá gente que nos dirá, no llegará, ya ha pasado mucho tiempo, ¿por qué sigues esperando? ¿Por qué sigues aferrado en una promesa? ¿Por qué sigues creyendo que sucederá? Ha pasado mucho tiempo. Hay gente que te va a animar, hay gente que te quiere desanimar, pero la promesa fue dada a ti personalmente. A ti fue dada la promesa, a mí fue dada la promesa. Otros tienen otras promesas. Tú tienes unas, abraza las que tienes de parte de Dios. Si ya han pasado 3 días de esto y Jesús los confronta, como me ha confrontado a mí, como te ha confrontado a ti seguramente también. Versículo 25, entonces Él les dijo, refiriéndose a Jesús, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Diga fuerte conmigo, creer. Fuerte, creer. Y Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que está o todo lo que los profetas han dicho. Y comienza a decirles, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Nuestra fe se fortalece en la escritura. Nuestra fe se fortalece cuando la escritura se nos es abierta. Nuestra fe vuelve a tomar fortaleza de esa debilidad, de esa fragilidad. De hecho, esa parte en el griego original quiere decir frágil. Y cuando nosotros entramos en una fragilidad de nuestra fe, la manera de fortalecer es cuando Jesús nos abre las escrituras. Cuando comenzamos otra vez a leer, cuando comenzamos a permitir que las semillas de la palabra, que las verdades de la palabra otra vez se inyecten en nuestro corazón.
Y este ejemplo de Lucas capítulo 24, versículo 27 es como cuando pasa el tiempo y parece que cada vez más se va alejando la promesa. En un ejemplo aprendimos que como cuando comienzas a ver las circunstancias y le quieres ayudar a Dios para cumplir la promesa, pero en este ejemplo vemos como cuando pasa el tiempo y pasa más tiempo y la esperanza se va alejando en nuestro corazón, aunque hay una palabra, se va debilitando. ¿Me ayudas, Aarón, por favor? Hechos capítulo 27, versículo 18. ¿Está conmigo? ¿Sigue desvelado? Algunos los ve así como que tienen sueño. Amén. Sí. Aquí estoy. Aliéntese, tiene una palabra del Señor. Su hogar, su familia. No hay nada más real en esta tierra más que las circunstancias que una promesa dada de Dios a un hombre. No hay nada más real en esta tierra más que las circunstancias que una palabra de Dios dada a un hombre. Es más real una palabra de Dios que lo que ven nuestros ojos. Es más real. Es tan real y más real que dice la Escritura que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y algunos podrán decirle, ¿qué ves? ¿En quién tienes tu esperanza? Como le dijeron a Ezequías. ¿En quién te apoyas? Le dijeron a Ezequías. Y Moisés permanecía como viendo al invisible. O sea, imagínense que yo me ponga a ver un punto bien atento y usted diga, que no manches, ¿qué estás viendo? O sea, ¿qué ves que no nadie ve? ¿Qué estás viendo? Y Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y otros decían, ¿qué? Deja de ver eso, no estás viendo nada. Y él decía, yo sé lo que estoy viendo. Yo sé lo que estoy confiando. No, es que deberías de estar atento a lo que está pasando. No, es que yo me mantengo como viendo al invisible, Moisés decía. Me sostengo como viendo al invisible. Es que no hay nada. ¿Cómo no? Hay una promesa de Dios. Es más real una palabra de Dios a un hombre que las mismas circunstancias que ven nuestros ojos. Hechos capítulo 27, versículo 18. Pero es cuando Pablo, ¿verdad? Apela ir a Roma. Y va camino a Roma en un barco, en una nave. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Dice, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Versículo 20, imagina, tienen una nave en un barco, dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. O sea, salía y decía, no sé si es de mañana, de tarde, de noche, no sabemos. O sea, no aparecía absolutamente nada por algunos días, por muchos días. No había sol, no había estrellas, no había nada. Y acosados por una tempestad no pequeña, es decir, muy fuerte, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Diga conmigo, habían perdido toda esperanza. Ustedes ya dijeron, nos vamos a morir aquí. Este fue el último lugar donde pisaron mis pies. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haber oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pero ellos ya habían perdido toda esperanza de salvarse. En un ejemplo vemos como cuando comienzas a mirar
y comienzas a considerar todo lo que está a tu alrededor y quieres ayudarle a Dios en medio de tu desesperación, de mi desesperación. En otro ejemplo vemos cómo cuando pasa el tiempo y las cosas cada vez se van haciendo más lejos y podríamos considerar, no, pues ahora menos, si no fue el primer, segundo, tercer día, menos, ya pasó un montón de tiempo y no se cumple la palabra. Pero en este ejemplo se trataba de sus propias vidas, de vivir conscientes sabiendo que la mano de Dios nos guarda y nos cuida. Como cuando pierdes toda esperanza referente al cuidado de Dios sobre los tuyos, referente al cuidado de Dios sobre tu propia vida. Y tenemos un desafío todos los días, todos los días. Bill Hybels, ahora que fuimos a la cumbre global de liderazgo en Chicago, decía algo bien interesante. Cada día que yo me despierto, lo primero que hago después de despertarme, no dijo agarro mi teléfono y veo el Instagram, el Facebook. Dejando las redes le siguieron. No, lo primero, dice Bill Hybels, lo primero que yo hago cuando despierto, me doy la vuelta y caigo de rodillas al piso y le digo: Dios, tú eres el Señor, te necesito y reconozco, como diciendo, reconozco que tú estás en el cielo y yo estoy en la tierra y de ti viene mi esperanza. Lo primero que hago. Y todos los días es un desafío, ¿verdad? Porque uno escucha voces que te dicen: no vas a llegar, no lo vas a lograr. Y ves las noticias y dices: lo veo más lejos todavía. Y de pronto llega un familiar, no falta el familiar, ¿verdad? Que llega y te dice referente a tu propia vida. Alguien tendrá un familiar de esos que se acerca a ti y te ve de frente y te dice: ¿cómo estás, hijo? Hoy te ves más ojeroso, ¿estás bien? ¿Estás enfermo? Como que te veo más flaco. ¿Cuántos kilos bajaste, hijo? ¿Ya te checaste? ¿Ya te checaste tus niveles casi? Dice, paso mecha. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Y te están buscando a ver qué te haya, ¿no? Y viene y te dice: hijo, ¿cómo estás en tus finanzas? Ven sucio tu carro y por eso piensan que te está yendo mal. Y la gente empieza a decir un montón de cosas y todos los días es esperanza contra esperanza. Donde no hay esperanza es creer, es como mantenerte viendo al invisible. Voy a leer otra vez Romanos 4:18. No vaya conmigo, lo voy a leer. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y por si fuera poco, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Diga conmigo: se fortaleció. Ahora, ¿cómo te fortaleces en la fe? Ya hablamos de cuando nos debilitamos en la fe, pero ¿cómo nos fortalecemos en la fe? Ahí no lo dice. En el versículo 20, dando gloria a Dios. Diga conmigo: dando gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Quiere decir que todos los días, Señor, gracias Dios, porque aunque las circunstancias dicen esto, yo tengo una promesa, Dios, y yo te doy toda la gloria. Yo no solo lo saludo, lo confieso, Señor, lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús, Señor. Y aunque a partir de que yo salgo de mi puerta o aún antes de salir de la puerta, hay muchas veces que algunos
entre nosotros decimos, ¿cómo crees? No se hará, no llegará. Yo creo que deberías de comenzar a considerar otra opción para que esto suceda. Y sales de la puerta y es una batalla constante, pero dar gloria a Dios es decir, Señor, yo te creo. Yo sé que tú eres poderoso para hacerlo. Yo sé que tú eres poderoso, Señor, para cumplir la palabra que tú has dicho, Señor. Y yo salgo creyendo firme que tú lo harás. Sé que tú estás conmigo, Señor. Te doy la gloria a Dios, porque aunque no lo tengo ahora, yo lo voy a ver, yo lo voy a abrazar, yo lo voy a tener, Señor, día a día, sin que nuestra fe se debilite. ¿Por qué gloria a Dios? Porque vivir en gratitud a Dios, vivimos conscientes de que Dios nos dio una promesa y de que Dios lo hará. Vivir en gratitud y dando gloria a Dios, la manera en la que Él se fortalecía en la fe, en lugar de debilitarse. La palabra debilitar en el griego, como les dije hace un momento, significa sin fuerza, estar débil en cualquier sentido, enfermar, enfermos, debilitar, necesitado, frágil. Y cuando estás frágil y cuando estás enfermo y tus defensas están bajas, cualquier cosa te hace estar en una situación difícil. Cualquier cosa. Viene un pequeño viento y pum, te derriba otra vez, o nos derriba otra vez. Pero fortalecer, la palabra enseña que la manera en la que se fortalecía era dando gloria a Dios. Fortalecer en el griego significa dar fuerza, esforzar, fortalecer y capacitar. Se fortalecía en Dios cada día. ¿Cómo lo hacía? Dando gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21, por favor. Romanos 1, 21. Este pasaje dice, pues habiendo conocido a Dios. Está hablando de gente que conocía a Dios. No le glorificaron como a Dios. ¿Cómo dice que te fortaleces en la fe conociendo a Dios? Diga conmigo, glorificando a Dios. Diga conmigo, yo me fortalezco en mi fe glorificando y dando gracias al Señor. Y Romanos 1:21 nos habla de algunos que habiendo conocido a Dios, que pudiera ser nuestro caso. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La manera en la que nos fortalecemos es todos los días dando gracias por lo que recibimos y por lo que recibiremos. Y aún gracias por lo que hemos recibido también. Por eso es que la manera en la que te fortaleces todo el día en tu vida de fe es: Señor, gracias por lo que hiciste ayer por mí, Señor. Gracias por esto que estás haciendo hoy, Señor. Gracias por las promesas y por lo que harás. Por eso es que Hebreos capítulo 11 está lleno de hombres y mujeres de fe que saludaban diciendo: hey, te veo más adelante, no me he olvidado de ti, Señor. Gracias porque me vas a dejar alcanzar eso. Gracias, Señor, porque lo veré. Gracias, Señor, porque lo disfrutaré. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por lo otro. Gracias, Señor, por estos detalles. Gracias, Señor, por aquello. Gracias, gloria a Dios por esto. Y cuando hay una vida de un creyente que todo el día está dando gloria a Dios, que todo el día tiene gratitud en su corazón, nos hace vivir conscientes de que Dios hará. O vemos las circunstancias, o abrazamos y creemos en Dios dando gloria y gracias por todo. Y ayer estaba en casa de mi suegra y ya estaba yo en el mensaje. Mi esposa se fue, salió al tianguis, fue a comprar algunas cosas. Y ya cuando regresa la veo ahí con mi hija Arlette. Es que Arlette, ¿por qué te llevaste la bolsa? ¿Para qué te llevas una bolsa? Y y bla bla bla. Traía unos colores y yo le dije: hija, ¿para qué te llevas una bolsa con colores al tianguis? ¿Qué, te ibas a sentar en un puesto a colorear o qué, no? No, y Uni le dice: Arlette, esa bolsa me la regaló una amiga, Raquel, que está en España, misionera.
y dice, tiene 15 años esa bolsa que me la regaló. Y mi esposa, yo la veía y dice, no me importan los colores, aunque mi esposa decía, ¿sabes cuánto costaron esos colores? Dice, no me importan los colores. Y estaba argumentando y sacábamos más y más y más. Y yo me acordé de hace un tiempo que no hay tanto tiempo para contarlo, pero como Dios me dijo, ¿por qué no en vez de quejarte oras y tienes fe? ¿Por qué no en lugar de estarte queje y queje? Porque una vez me perdí una sudadera y pasaron 2 horas en un lugar donde había más de 2,500 personas. Y yo, es que si la hubiera amarrado a mi cintura, o si la hubiera amarrado a la mochila, y es que si mejor, ay, ¿cómo puede ser? Y uno se está queje y queje y queje. Y Dios me dice, ¿por qué no mejor, en vez de quejarte, oras? Y en ese momento dije, bueno, Dios, ayúdame a encontrar mi sudadera. En menos de 2 minutos una hermana llegó con la sudadera y me dijo, joven, ¿esta es su sudadera? Y yo me quedé. Y a veces en vez de estarnos quejando deberíamos estar dando gracias y gloria a Dios. Y ayer estando ahí los colores dije, bueno, voy a predicar de esto mañana, tengo que comenzar yo. Le dije, vamos amor, ahí, vamos a todos si quieres los puestos. Y vas a ver, vamos a traer esa bolsa. No, pero es que vamos, ven, y ahí vamos, ¿no? Y vamos bien rápido los dos. Y ya regresamos con la bolsita, gracias a Dios. Para mí es importante porque si yo no aprendo a agradecer por una bolsita con unos colores que cuestan 60 pesos, con una bolsa de 15 años regalada que para ti pudiera costar 100 pesos, si yo no comienzo a agradecer y a dar gloria a Dios por esos detalles, no podré agradecer por los grandes. Y dice que no se debilitó Abraham al considerar su cuerpo, que ya estaba casi como muerto, o la esterilidad de Sara. Las circunstancias, a veces le queremos ayudar a Dios, a veces va pasando el tiempo y decimos o a veces cuando se trata de nuestra propia vida creemos que Dios no tiene el poder para resguardarnos. Y Romanos 1 nos enseña una lección, dice, habiendo conocido a Dios, lo conocían, no le glorificaron ni le dieron gracias. Escuche la siguiente parte, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ya cuando comenzamos a razonar, ya estamos extraviándonos. No, pero es que a lo mejor Dios no me habló y yo soy quien lo tengo que hacer. O no, yo creo que debería yo de... Y empezamos a razonar. No, yo creo que Dios no me va a guardar en mi salud. No, yo creo que ya se olvidó Dios de mí. Y empezamos a razonar. Y cuando menos te das cuenta, ya estamos tan sumergidos en nuestros razonamientos que no dimos gloria ni gracias a Dios. Así se fortalecía. Señor, tú me diste una palabra, a lo mejor lo hacía todos los días. Señor, tú me dijiste que yo habría de ser, y yo sigo creyendo que vendrá. Termino con esto. Dile al que está a tu lado, no estás solo. Otra vez, díselo como quien está espantado. Díselo como cuando estás viendo a alguien que está espantado y que necesita ayuda. Dile, oye, no estás solo, tranquilo, Ay, me encanta este pasaje. Lucas capítulo 22 versículo 31, por favor. Lucas 22, 31. ¿Está conmigo? Lucas 22, 31. Dijo también el Señor Jesús a Pedro: Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cómo zarandeas un trigo? Bien gacho, ¿no? Como cuando la mamá pierde la paciencia y le agarra las greñas al hijo y llora el hijo, ¿no? De esas veces, ya me colmaste, ¿no? No encuentra la chancla, no encuentra el cinturón, no encuentra, pues de las greñas, órale. Dijo también el Señor: hey Pedro, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32, precioso versículo cuando Jesús ora por los suyos. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte.
Que tu fe no falte. Yo he rogado por ti, Pedro, para que la fe no te falte en momentos difíciles, en momentos cuando hay que esperar, en momentos cuando hay que creer, en momentos cuando hay que confiar. Yo he rogado que no falte tu fe. Pero espérame, va a entrar una situación difícil, Pedro, va a entrar un tiempo de prueba. Y Jesús dice: yo he rogado por ti que no te falte tu fe. Espérame, e inmediatamente les da una instrucción a Pedro. Eso me encanta. Le dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nuestro mayor ejemplo de fe, Cristo Jesús. Dice: vas a salir de esta. Una vez vuelto, una vez tratado, una vez probado, una vez que hayas creído, una vez que hayas vuelto, Pedro, quiero que vayas y confirmes a tus hermanos. Jesús estaba dando por hecho, por causa de su fe, que Pedro había de cruzar ese tiempo difícil. Jesús, nuestro intercesor, nuestro mediador para con el Padre, dice: hey, no estás solo. No estás solo, y yo oro para que no te falte la fe en ese tiempo de prueba. Jesús no deja solo a los suyos. Y te puedes imaginar a Jesús diciéndote: hey, yo oro para que no te falte la fe, y cuando hayas pasado esto quiero que hagas esto. Qué increíble Jesús. No estoy solo en los tiempos difíciles. No estoy solo cuando se trata de creer. Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Se fortalecía dando gloria a Dios. Se mantenía firme sin dudar acerca de la promesa que tenía, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso le fue contada su fe por justicia. Amados, tengamos fe. No sé en qué necesites fe, pero si Dios lo dijo, Dios lo hará. Lo voy a repetir y que Dios me ayude a mí. No hay nada más real en esta tierra que una promesa de Dios dada a un hombre, más que las circunstancias mismas.